Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, pues, vamos a a realizar una segunda parte de una presentación que hicimos hace unos meses atrás respecto al bautismo de infantes o bautismo infantil. En este caso sería bautismo infantil parte 2, segunda parte. En aquel momento hicimos una relación siguiendo a través de todo lo que sería la teología bíblica, todo lo que sería el plan de redención de acuerdo a la revelación progresiva y cómo funciona, ¿no?, este tema del bautismo, el significado del bautismo y cómo hay una relación entre el bautismo y la circuncisión, y cómo también vimos que la iglesia desde sus primeros momentos, desde sus primeros tiempos, pues realmente sí practicó el bautismo infantil. Todo esto lo vimos en en esa primera presentación, ese primer video que hicimos en aquel momento. Y hoy vamos a hacer una segunda parte donde lo que queremos hacer en este caso es profundizar en uno de los aspectos que sí tocamos en aquel video inicial. O sea, en aquel video tocamos esta relación entre bautismo y circuncisión. Hoy pues queremos retomar este punto específicamente, que fue uno de los asuntos, uno de los temas o de los tópicos que abordamos en en esa primera presentación, en ese primer video, pero que entendemos que este es precisamente un punto donde digamos que la parte espinosa se encuentra aquí, en esa relación entre el bautismo y la circuncisión. Esta parte es la que más se ha debatido, es la parte donde se centran los mayores desacuerdos, y pues vamos a profundizar en el tema de la relación entre el bautismo y la circuncisión. Entonces, para este caso, para el trabajo que queremos presentar hoy, pues lo que hemos hecho es que hemos adaptado del libro Una teología bíblica del Nuevo Testamento, la segunda parte o el segundo volumen del libro Una teología bíblica del Nuevo Testamento, del autor G. K. Beale. Probablemente ese es un nombre en inglés y probablemente tendrá otra pronunciación. Bueno, ahí se los dejo por escrito en la presentación que ustedes están viendo aquí en el video. Y bueno, pueden buscarlo, pueden leerlo por ustedes mismos. Y pues lo que hemos hecho es una adaptación de su libro para hacer nuestra presentación para este video. El bautismo pues connota, ¿verdad? El bautismo connota la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. El viejo yo o el hombre viejo, ese hombre posicionado en Adán. Recordamos que Adán fue la cabeza, lo que sería la cabeza representativa de toda la raza humana. Adán fue esa cabeza representativa, fue nuestro padre representativo, nuestra cabeza federal, por decirlo de otra manera. Quien es el agente representativo de toda la raza humana. Ahora, ¿qué pasa? En la caída de Adán, pues su naturaleza pues fue afectada por el pecado, y todos nosotros que vinimos después de su caída, pues somos herederos de esa naturaleza caída, pecaminosa, y por lo tanto estamos en esa condición pecaminosa, estamos representados en Adán. Así el viejo yo, el viejo hombre, quien está posicionado originalmente en Adán, pues fue crucificado con Cristo. O sea, en el bautismo se está simbolizando el hecho de que cuando la persona por medio de la fe se une a Cristo, pues en el bautismo simboliza o representa su muerte, la muerte del viejo yo posicionado en Adán, muerte, crucifixión, sepultura,
y posteriormente pues también una novedad de vida, o sea, una resurrección de vida. Fue crucificado en Cristo y los cristianos pues han resucitado con Cristo también a una novedad de vida, a una nueva vida. Eso lo podemos ver allí, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versos 3 al 11. Además, otras dos discusiones significativas del Nuevo Testamento sobre el bautismo lo comparan respectivamente con la salvación de Noé por medio del agua. Lo vemos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21, y también en el éxodo de Israel en su salida de Egipto por medio del agua cuando atravesó el Mar Rojo. Lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 y 2. También es importante en este sentido la descripción de la salvación que hace Pablo en su carta a Tito en el capítulo 3 verso 5, donde a través de imágenes bautismales muestra esa nueva creación. Dice allí, él, hablando de Dios, dice, él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos una imagen bautismal que está representando o está relacionada con la forma en la que Dios nos salvó. Entonces, el bautismo y la circuncisión en la carta a los Colosenses capítulo 2 versos 11 al 13. Este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que une las dos ideas, la idea de circuncisión y de bautismo en un mismo texto. ¿Cuál es la relación entre las dos ideas, entre circuncisión y bautismo en este pasaje? Pues un análisis de Colosenses capítulo 2 versos 9 al 13 pues debe ser realizado para tratar de responder a esta pregunta. La conexión entre el bautismo y la circuncisión en este pasaje ha sido muy debatida, ya que el vínculo no es explícito en el texto. O sea, no es totalmente explícito, no es totalmente claro. Así que suplicamos a la persona que vea este video, que nos escuche o que nos lea, pues que tenga, digamos, la paciencia para seguir estas densas conexiones exegéticas y bíblico-teológicas en este pasaje, para que para algunos pudiera ser algo espinoso, para algunos pudiera ser algo un poquito pues difícil. Dice allí Colosenses capítulo 2 versos 9 al 13. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Okay. Pablo ha dicho a los lectores que deben centrarse en Cristo, o sea, los lectores de la carta que escribió a la iglesia de Colosas, que ellos deben centrarse, dice, deben enfocarse en Cristo, como aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que no sean engañados por el argumento persuasivo de aquellos que trataban de confundirlos con falsas religiones, ¿verdad? En este caso eran los judaizantes, para sacarlos de la verdad sencilla del evangelio, para llevarlos a ritualismos y cosas que sencillamente no tenían ningún valor. Deben seguir, o sea, los colosenses, en este caso los creyentes, deben seguir confiando en Cristo como lo hicieron en el principio. O sea, ¿en cuál principio? De la misma manera en que el evangelio les fue presentado por la predicación de Epafras, cuando éste les llevó el evangelio allí a la región de Colosas. Y deben establecerse cada vez más en su fe,
para que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios o rudimentos elementales del mundo, y no según Cristo. Eso lo vemos ahí en el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Esto parece formar parte de las doctrinas judías, de las doctrinas de los judaizantes, doctrinas erróneas que se centraban más en los ritualismos de la ley de Moisés, en lugar de en Cristo como epítome de la revelación divina. O sea, Cristo es la revelación final, el fin de toda la ley y de todas las profecías, de todo lo que la ley y la Biblia como tal apuntaban al cumplimiento de todas las cosas de los pactos, pues todo se cumplía en Cristo. Entonces, seguimos avanzando. El versículo 10 mantiene el enfoque en Cristo, quien ha comenzado a cumplir todo lo que la morada de Dios en el Antiguo Testamento señalaba. Él, o sea, Cristo, es el templo del tiempo final. Los creyentes en Cristo, los creyentes que están posicionados por la fe en Cristo, están escatológicamente completados en cuanto a que comparten el cumplimiento del Antiguo Testamento que Cristo ha llevado a cabo. O sea, para entender esto, todo lo que Cristo cumplió en su vida y que fue el cumplimiento de todo lo que apuntaba la ley y de todo lo que apuntaban los profetas, etcétera. Cristo es el cumplimiento de todo eso, pero es todo ese cumplimiento que Cristo llevó a cabo, lo comparte con su cuerpo, que es la iglesia, de modo que la iglesia está completa en Cristo. Por eso es que la iglesia no necesita nada más aparte de Cristo. La iglesia tiene a Cristo y Cristo es suficiente. La iglesia está completa en Cristo porque todo el cumplimiento de todas las cosas, de todas las promesas, de todas las cosas que apuntaban los símbolos y la tipología que apuntaba en la ley hacia el cumplimiento de cosas futuras, pues todo eso se ha cumplido en Cristo, y todo ese cumplimiento que Cristo llevó a cabo lo comparte con su iglesia. Entonces, por ejemplo, son parte del nuevo templo en Cristo, verso 10 y verso 9, un poquito más arriba, y comparten también el reino mesiánico de Cristo que Él ha comenzado. Lo vemos ahí en el verso 10. Los versículos 11 al 13 introducen otra institución del Antiguo Testamento, que es un tipo que encuentra su cumplimiento en Cristo y los creyentes. La referencia a la circuncisión no hecha por manos, como lo vemos en el capítulo 2, verso 11. Esto implica un contraste con la circuncisión hecha con manos, a la que Pablo se refiere en Efesios 2:11, la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. La palabra hecha por mano tiene normalmente o propiamente o generalmente tiene una referencia a la idolatría. Por ejemplo, en la versión de los 70 ahí eso como que se hace un poquito más, digamos que evidente. Y es sin excepción una referencia negativa con connotaciones de idolatría en el Nuevo Testamento. Así pues, la referencia implícita a la circuncisión hecha por manos en Colosenses capítulo 2 refuerza aún más la noción de que es idolatría seguir confiando en las cosas que fueron sombras del Antiguo Testamento, una vez que el cumplimiento de esas sombras pues ya ha llegado. ¿Y por qué hablamos de esta idolatría en este sentido? Porque recordamos que Pablo le está escribiendo a los colosenses, quienes estaban siendo atacados por las herejías de los judaizantes, que los estaban motivando a aceptar ciertas prácticas ritualistas de la ley de Moisés con el objetivo de que confiaran en esas cosas, porque confiar en Cristo solamente no era, según los judaizantes, no era suficiente. Ellos tenían que cumplir con ciertos ritualismos que ellos consideraban que eran importantes de la ley. Pero Pablo está diciendo, todos esos ritualismos son sombra de aquel que es la sustancia
que ya es el cumplimiento de todas esas cosas. Por lo tanto, es una idolatría. Es una idolatría confiar en cosas que son sombras cuando el cumplimiento de esas cosas ya ha llegado. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, vamos allí a avanzar al próximo cuadro. La función tipológica de las leyes e instituciones del Antiguo Testamento. La razón más clara de la desaparición de los tipos e instituciones del Antiguo Testamento en la era de la Iglesia viene en Colosenses capítulo 2 versos 9 al 17 y sirve como base para refutar la falsa enseñanza idolátrica que los judaizantes intentaban penetrar en la iglesia de Colosas. Los ritos externos como leyes dietéticas, fiestas especiales de culto, días de reposo, circuncisión, etc. Todos esos ritos externos de la ley ya no son necesarios, ya que su propósito histórico redentor era funcionar como una sombra de las cosas que están por venir, es decir, del cuerpo, de la sustancia que es Cristo mismo, quien ya ha llegado y quien ya ha cumplido con todo lo que simbolizaba y representaban esas sombras. Pablo entendió que las diversas expresiones externas de la ley del Antiguo Testamento apuntaban al Mesías venidero, que ya ha llegado. Por lo tanto, la función preparatoria de la ley ha llegado a su fin, porque la sustancia misma mesiánica a la que apuntaba esa ley ya ha llegado y es el cumplimiento final y total de toda esa ley y de todo lo que a esa ley apuntaba. Entonces, la idea aquí es muy similar a la de Mateo 5:17. Jesús cumplió la ley y los profetas al cumplir en sus acciones y en sus palabras las profecías del Antiguo Testamento, prefigurando eventos como por ejemplo el Cordero de la Pascua y prefigurando instituciones como por ejemplo los sacrificios del templo, diciendo él el significado último de la ley y de la verdadera y duradera autoridad del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya no es necesario el seguir confiando en ese tipo de ritualismo, ese tipo de situaciones, porque ya cumplieron su papel en la historia de la redención. Cristo es la sustancia a la que apuntaban todas esas cosas y por lo tanto todo eso llegó a su final. Hebreos capítulo 8 verso 5 y Hebreos capítulo 10 verso 1 también hablan respectivamente del tabernáculo y los sacrificios como una sombra que apunta hacia el verdadero templo del fin de los tiempos y del sacrificio de Cristo de una vez por todas. Colosenses capítulo 2 verso 17 y los textos de Hebreos capítulo 8 verso 5 y Hebreos capítulo 10 verso 1 son expresiones clásicas de la visión tipológica del Antiguo y del Nuevo Testamento. En este contexto de Colosenses se destacan especialmente las leyes dietéticas. Lo vemos ahí capítulo 2 versos 16, versos 21 y 22, que fueron concebidas para que una persona quedara limpia para participar en el culto en el tabernáculo o posteriormente en el templo. Por consiguiente, Pablo ve que estas leyes específicas prefiguraban el momento en que los creyentes serían limpiados por la obra redentora de Cristo para poder participar en el culto en el verdadero templo fundado por Cristo y formado por los creyentes. Entonces, nos damos cuenta de que ya la sustancia de todo el cumplimiento de estas cosas ya está lista, ya está hecho, ya está entre nosotros. Eso es lo que básicamente está diciéndonos. Ahora, la función tipológica de la circuncisión del Antiguo Testamento. La primera expresión explícita de esta noción de sombra a sustancia en Colosenses capítulo 2 versos 11 al 13, que anticipa también ahí en capítulo 2 verso 17, vemos allí toda esta noción se está mostrando de manera bastante explícita. En los versos 11 al 13, Pablo ve el rito externo de la circuncisión
como un indicador de la mayor realidad redentora de Cristo y sus seguidores, que son circuncidados o quitados del viejo mundo pecaminoso y apartados para uno nuevo, o sea, para una nueva vida. Por consiguiente, Pablo habla en capítulo 2, verso 11, de la redención de los creyentes, que consiste en ser circuncidados con una circuncisión no hecha a manos, lo cual ha ocurrido por medio de la circuncisión de Cristo, es decir, de su muerte. Nos damos cuenta que hay una circuncisión en la carne que tiene un símbolo, tiene un significado simbólico o representativo o tipológico, que tiene que ver con el hecho de ser quitados de este mundo y apartados para una nueva vida. Eso se ha cumplido en Cristo. Se ha cumplido en Cristo y se ha cumplido en los creyentes que están unidos a Cristo. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que ese rito de la circuncisión se hace innecesario. La incircuncisión de vuestra carne representaba la incredulidad pecaminosa de la que uno tenía que ser circuncidado. Vamos a repetir eso. La incircuncisión de la carne representaba la incredulidad pecaminosa de la que uno tenía que ser circuncidado, o sea, apartado. Esta frase, incircuncisión de vuestra carne, es probablemente una alusión analógica a Génesis capítulo 17, versos 10 al 27, donde allí vemos que hay un pacto, o sea, se está llevando a cabo el pacto entre Dios y Abraham. Bien, donde la carne de vuestra o de su incircuncisión aparece mostrado allí 4 veces. Allí el punto de la narrativa es que aquellos que están en una relación de pacto con Dios deben expresar esa relación a través de ser circuncidados en la carne de su incircuncisión. Debían ser circuncidados para ser apartados de esa incredulidad pecaminosa. Este era un símbolo que expresaba que un verdadero israelita era aquel cuyo corazón había sido separado de la incredulidad y del pecado. Lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 10, Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 9, Ezequiel capítulo 44, y que estaba apartado para Dios. Y es un detalle interesante porque si usted se aparta de la incredulidad pecaminosa, se aparta de eso para apartarse para Dios. O sea, no solo se aparta de, sino también para. Se aparta de la incredulidad, se aparta de el pecado y se aparta para Dios. ¿Se da cuenta? Se aparta de algo y se aparta para acercarse a algo. Se aparta para alejarse del pecado y para acercarse a Dios. Eso era en esencia el simbolismo de la circuncisión. De manera similar, Pablo compara esta circuncisión física con la realidad espiritual de la relación del nuevo pacto con Cristo. Cuando los creyentes se identifican por la fe con la muerte de Cristo, son quitados del viejo mundo o del viejo yo, de la vieja naturaleza pecaminosa, y posteriormente resucitados y apartados para una nueva vida. Eso lo vemos ahí en Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13. La referencia de Pablo al quitar el cuerpo de la carne es probablemente también parte de la alusión de Génesis 17, donde también la carne es parte de la descripción de la condición pecaminosa simbólica que precede directamente a la circuncisión. Es un poquito enredado, ¿verdad? Parece así, suena como que muy complejo. Y en cierta forma sí hay que leerlo quizás más de una vez. Pero tómese el tiempo de verlo. Lo que está diciendo Pablo en palabras sencillas es que se compara la circuncisión física con esa realidad espiritual de lo que sucede en la conversión del creyente. En la conversión del creyente, el creyente del nuevo pacto unido a Cristo por la fe, se identifican con la muerte de Cristo y son quitados del viejo mundo, y se identifican con la resurrección de Cristo y son apartados para una nueva vida.
Y eso es lo mismo que simboliza la circuncisión, básicamente. Entonces, seguimos aquí, el próximo cuadro. Ok, entonces, pero Pablo parece estar haciendo más que una analogía aquí. Su probable conocimiento de otro trasfondo del Antiguo Testamento, aparte o fuera del Génesis, sugiere que Pablo veía la circuncisión de la carne como algo que apuntaba a una futura circuncisión espiritual que sería realizada por el Mesías en el Israel escatológico. El Israel escatológico es la iglesia. Pablo parece estar desarrollando el significado del futuro y del final de los tiempos de la circuncisión que ya había sido expresado en el libro de Deuteronomio. Se dice que la mayoría de los israelitas necesitan circuncidar su corazón, espiritualmente hablando, aunque estén físicamente circuncidados. Este mandamiento de circuncidar el corazón incluye tanto una referencia a cortarse a sí mismo de una vida vieja, de una forma de vida antigua, o sea, de esa vida que está anclada en el pecado, que está dominada, sometida por el pecado. Y, o sea, ahí se describe como una dura cerviz, en fin, se equivale a la muerte espiritual, pero también a ser separado a una o para una nueva condición de vida. Y es que tenemos que tener en cuenta que la circuncisión tiene en cuenta ese doble propósito, el propósito de ser apartado de, es lo que hemos estado viniendo explicando todo este tiempo, apartarse del pecado, de la condición pecaminosa para acercarse o apartarse para una nueva condición de vida, una vida que está en comunión con Dios. Esa es la intención. Esto se expresa aún más explícitamente en Jeremías capítulo 4, verso 4. Allí dice, circuncidaos para el Señor, para la vida, y quitad los prepucios de vuestros corazones, o sea, el viejo y pecaminoso corazón de la muerte. Es lo que básicamente está diciendo. Entonces, en el momento de la restauración de Israel en los últimos días, el Deuteronomio profetiza que no serán los israelitas humanos, o sea, la circuncisión hecha por manos humanas, sino que será Dios quien circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor a fin de que vivas. Eso está ahí en Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 6. Esta futura circuncisión parece centrarse más en un apartamiento para amar a Dios que en un apartamiento del mundo pecaminoso, aunque son dos caras de la misma moneda. Y tenemos que entender que si usted se aparta para Dios, usted previamente tuvo que apartarse de algo que lo tenía alejado de Dios. O sea, si usted se aparta para Dios es porque usted antes estaba lejos de Dios. Así que si usted estaba lejos de Dios, estaba cerca de lo que sería contrario a Dios. ¿Qué sería contrario a Dios? Su naturaleza pecaminosa. Usted se aparta para Dios porque al mismo tiempo se está apartando o separando de aquello que lo alejaba de Dios. Como dijimos, dos caras de una misma moneda. Esta futura circuncisión, ok, ya, sí, disculpen, leí hasta ahí. En este sentido, Deuteronomio 36 es similar a Jeremías 4:4. La futura circuncisión será una separación para una nueva esfera donde puede amar a Dios y tener vida. El mismo Génesis 17 indica que la circuncisión es un paso hacia una esfera positiva de bendición. Ahí Génesis 17, versículos del 5 al 16. Ya que allí es la señal del pacto, que es eterna. El pacto del que la circuncisión es una señal, es la promesa de Dios de que los multiplicaré en gran manera. Eso lo vemos allí en Génesis 17. Entonces,
El mismo Pablo, en otro lugar, también expresa la noción de que la circuncisión representa un paso adelante hacia una realidad positiva. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras estaba aún incircunciso. O sea, recordamos que Abraham fue bendecido por Dios allí y en esa relación de Abraham con Dios, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y esto ocurrió estando Abraham incircunciso. De modo que la circuncisión le fue dada después de que él fuera justificado por la fe. Después, como señal de esa justificación, de esa bendición. Eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 4, verso 11. Aunque no se utiliza la palabra vida, la idea de que la circuncisión significaba justicia está muy cerca de la esfera de la vida, ya que la justicia de Abraham está vinculada en el contexto de una nueva vida. De manera similar, Pablo ve que la circuncisión externa carnal, la circuncisión hecha por manos en la carne, debe significar positivamente lo que es la circuncisión interna del corazón por el espíritu, no por la letra. Una vez más, esto está muy cerca de simbolizar vida, ya que en otros lugares Pablo contrasta la letra y el espíritu en contextos de nueva vida. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:6, cuando dice no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida o el espíritu vivifica. Por lo tanto, es evidente en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que la circuncisión física no solo debía ser un símbolo de ser cortado de la esfera de la maldición, sino que también debía ser un símbolo externo de una realidad espiritual interna positiva de vida o bendición para los santos. Además, probablemente con el trasfondo del simbolismo positivo de la circuncisión física, ahí en Deuteronomio capítulo 30, verso 6, implica que la circuncisión física, la circuncisión hecha por manos en la carne, era un indicador del tiempo escatológico, o sea, una especie de tipo o de símbolo, en el que la circuncisión espiritual ocurriría en una escala mayor y resultaría en la vida de la era venidera. Así que, en línea con esto, en Colosenses capítulo 2 versos 11 al 13, Pablo ve la circuncisión de Cristo implícitamente y de los creyentes como una separación no solo de la muerte, sino también hacia la vida de la resurrección. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, la práctica del rito físico de la circuncisión ya no es necesaria, ya que la realidad del fin de los tiempos a la que apuntaba esa circuncisión había llegado. Esa realidad, la sustancia misma que era el cumplimiento de todas esas cosas, ya había llegado. Y su propósito proléctico indica conocimiento anticipado. Ese propósito pues ya se había cumplido. Mi propósito al señalar este doble significado de la circuncisión hasta este momento es prepararme para ver la circuncisión como algo muy paralelo al bautismo, que también significa la separación del mundo antiguo y ser apartado a la vida, o sea, a la vida en Cristo. Nos vamos a dar cuenta de que, o sea, si prestamos atención y si hemos escuchado con atención todo lo que hemos visto hasta aquí, nos vamos a dar cuenta de que el simbolismo y el significado del simbolismo del rito de la circuncisión es el mismo que del bautismo. O sea, el significado del bautismo no es diferente en nada del significado de la resurrección, de la circuncisión. Ahora, la relación entre circuncisión y bautismo. Ya entramos, vamos a ir como que directamente al asunto en este punto. Hay una estrecha conexión entre la circuncisión y el bautismo en el capítulo 2 de Colosenses, los versos 11 al 13.
al menos los dos son análogos, así como la circuncisión del creyente se equipara con la circuncisión de Cristo, es decir, el corte de los creyentes de su identidad con el viejo mundo y su antiguo pecaminoso yo. También el bautismo significa haber sido sepultado con Cristo, refiriéndose a la identificación de los creyentes con la muerte y sepultura de Cristo, aunque también representaba a los cristianos resucitados con él. ¿Se dan cuenta? El doble significado o el doble sentido de la circuncisión se identifica igualmente en el bautismo. Tienen el mismo sentido, tienen el mismo significado. Si, como he argumentado, se tiene en cuenta el trasfondo de Deuteronomio, entonces la circuncisión espiritual no se refiere meramente a la identificación con la muerte de Cristo, sino que también incluye la vida de resurrección, ya que el texto de la circuncisión espiritual de Deuteronomio 36 dice que los israelitas del final de los tiempos, o sea, los israelitas escatológicos, o sea, la iglesia, serían circuncidados para ser apartados para esa vida. Esta inclusión de vida dentro de la noción de circuncisión no hecha por manos en el versículo 11 de Colosenses 2 se señala más adelante en el versículo 13. Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Os dio vida juntamente con él. Sugiere el proceso de salir de debajo de la incircuncisión de la carne, ese estado de incredulidad pecaminosa, que conceptualmente es equivalente a la referencia anterior en el capítulo 2, verso 11, a ser circuncidado espiritualmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa circuncisión espiritual, a la luz del uso que Pablo hace de Deuteronomio capítulo 30, verso 6 y de Génesis 17, incluye una referencia no solo a la muerte, a la identificación del creyente con la muerte y sepultura de Cristo, sino también a la resurrección, a una nueva vida espiritual. Hay que tener en cuenta que se trata de los dos significados y el bautismo cumple exactamente los dos significados, lo mismo que la circuncisión. Así, tanto la circuncisión espiritual como el bautismo en Colosenses capítulo 2 versos 11 al 13 se refiere a la identificación de los creyentes con la muerte y la resurrección de Cristo. Por consiguiente, la circuncisión física, la que fue hecha por manos en la carne en el Antiguo Testamento, como tipo, como símbolo, como señal, se ha cumplido en la circuncisión espiritual escatológica y ya no es pertinente para la entrada en la comunidad del nuevo pacto. O sea, ya la circuncisión que se hacía por manos en la carne ya no es una señal necesaria para que los creyentes entren en la comunión de la comunidad del nuevo pacto. En su lugar, la circuncisión espiritual no hecha por manos y el bautismo son realidades en curso que designan la entrada de los creyentes en la comunidad del pacto. Si la circuncisión espiritual en Cristo es el cumplimiento del tipo de circuncisión física, y dado que la circuncisión espiritual se equipara aquí con el bautismo espiritual, parece muy plausible que tal bautismo también se vea como el cumplimiento del tipo físico de la circuncisión. O sea, que el bautismo está sustituyendo a la circuncisión. O dicho de un modo más simple, la circuncisión física, la que fue un símbolo de una circuncisión espiritual que tiene total coherencia de significado y sentido con el bautismo, el cual cumple el mismo significado de lo que simboliza la circuncisión. O sea, estamos dándonos cuenta de que el bautismo es una nueva señal que sustituyó a la circuncisión del Antiguo Testamento. Está bastante claro en este caso.
La realidad superpuesta entre circuncisión y bautismo espiritual es evidente en los versículos 11 y 12 de Colosenses 2. Fuiste circuncidados en él, en Cristo, también con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. El verbo principal de esta frase es fuisteis circuncidados, y este verbo se modifica con 6 cláusulas adverbiales griegas. El primer y segundo modificador, o sea, cuando dice también y en él, solo están explicando que los versículos 11 y 12 están diciendo, además de los versículos 9 y 10, que los creyentes se identifican con Cristo, o sea, en él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados. Las siguientes cuatro cláusulas de los versículos 11 y 12 explican algo sobre el concepto de que los creyentes fuisteis circuncidados en Cristo. Las 4 cláusulas adverbiales definen los medios por los cuales los creyentes fueron circuncidados, es decir, fueron circuncidados, 1, por medio de una circuncisión espiritual no hecha por manos, es decir, hecha por Dios o por Cristo. En segundo lugar, por quitar del cuerpo de carne, o sea, quitando a las personas de su antigua identificación con el mundo pecaminoso, separándolos de su antigua forma de vida pecaminosa. En tercer lugar, siendo hechos para identificarse con la propia muerte y sepultura a la que se refiere tanto la circuncisión de Cristo, y como ser enterrados, o sea, sepultados con él en el bautismo. Así nos damos cuenta de que el bautismo y la circuncisión pues están como que cumpliendo un mismo sentido, un mismo significado, una misma tipología, se puede decir de esa manera. Sencillamente hay un cambio de señal en la era del nuevo pacto, en la era de los cumplimientos, en diferencia o en contraste con las señales que se realizaron en el tiempo de los anuncios y de la espera. Nosotros ahora viviendo en la era del cumplimiento de las cosas, pues sencillamente tenemos un cambio de señal, pero que significa exactamente lo mismo. Entonces, seguimos avanzando. La circuncisión espiritual en este pasaje es un cumplimiento al que apuntaba la circuncisión física. Entonces, el bautismo espiritual es el equivalente conceptual a la circuncisión espiritual en este pasaje, por lo que también debe considerarse que como el cumplimiento tipológico de la circuncisión física del Antiguo Testamento. Esto es decir, que el rito físico del bautismo para entrar en la comunidad del pacto, por medio del bautismo el creyente entra en la comunidad del pacto, es el equivalente al rito físico de la circuncisión, ya que el bautismo físico está en el fondo detrás del bautismo espiritual aquí. Entonces, incluso la liturgia del bautismo se ve secundariamente para funcionar de forma equivalente al rito físico del Antiguo Testamento de la circuncisión, ya que este último, o sea, la circuncisión, el rito de la circuncisión, probablemente también está detrás de la circuncisión espiritual en este pasaje. Por consiguiente, tanto la circuncisión física como la circuncisión espiritual se identifican respectivamente con el bautismo físico y con el bautismo espiritual en este pasaje. Además, el hecho evidente de que la circuncisión y el bautismo son sociológicamente hablando marcadores de entrada respectivamente en la comunidad del pacto del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eso significa que uno esperaría naturalmente que el bautismo sea el equivalente en el Nuevo Testamento a la circuncisión del Antiguo Testamento, porque es que están cumpliendo lo mismo, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia.
Circuncisión y bautismo como signos de doble juramento. Lo que también une más ampliamente la circuncisión del Antiguo Testamento con el bautismo del Nuevo Testamento en el pasaje de Colosenses y en el Nuevo Testamento en general, no es solo que cada uno era un signo principal para entrar en la comunidad del pacto, sino también que ambos expresaban signos de doble juramento que significaban bendición y maldición. La circuncisión representaba, por un lado, el quitar la carne para designar que la carne pecaminosa alrededor del corazón era quitada, lo que significaba la regeneración del corazón y la separación de una persona del pecado para el Señor. Por otro lado, la circuncisión también representaba ser quitado del Señor. Por ejemplo, si un niño israelita llegaba a la fe, se aplicaba el signo de la bendición de ese signo, de esa señal, de ese rito. Sin embargo, si un niño israelita crecía en incredulidad, se aplicaba el signo de la maldición. El bautismo también se asocia con un signo de doble juramento, como lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 12. El bautismo significaba identificarse tanto con la maldición de la muerte de Cristo como con la bendición de su resurrección a la vida. El descenso al agua representaba la primera, o sea, la maldición de la muerte de Cristo, y el ascenso del agua simbolizaba la segunda, la bendición de la resurrección de Cristo. Pero, ¿qué pasa con el israelita que fue circuncidado y no creyó? El que fue circuncidado se le aplicó el rito de la circuncisión, pero finalmente vivió en incredulidad. La circuncisión de ese israelita incrédulo significa que la persona no es quitada de la maldición, sino que permanece bajo la maldición. La implicación es que la persona es quitada del Dios vivo. La implicación en ese caso es que esa persona no es quitada de su antigua pecaminosidad e incredulidad, sino que es quitada del Señor. La conclusión es una deducción bíblico-teológica plausible hecha sobre la base de que los pactos tienen signos de doble juramento de maldición y bendición. Todos los pactos tienen símbolos, tienen signos de doble juramento de bendición y de maldición. Entonces, aplicado al bautismo, para el verdadero creyente, el signo del bautismo representa estar separado del viejo mundo, de la vieja forma de vivir, de la vida sometida al pecado, por la identificación con la muerte de Cristo y ser apartado para el nuevo mundo o para la nueva vida a través de la resurrección de Cristo. Es este doble significado positivo de la circuncisión, separado de lo viejo, apartado para lo nuevo, lo que se tiene en mente en Colosenses 2, y es precisamente paralelo en su significado con el bautismo. Es exactamente igual, funciona exactamente igual. Pero, ¿qué hay de los falsos cristianos? Porque ahora primero vimos el ejemplo del israelita incrédulo, pero ¿qué pasa con los falsos cristianos? Con los cristianos que tienen nombre de cristianos, pero en realidad viven en incredulidad. Los falsos cristianos profesos, ¿qué pasa con ellos? Los pseudocreyentes que no perseveran a pesar de haber sido bautizados. Como miembros de la comunidad del pacto visible, o sea, exteriormente, externamente, se identifican en la liturgia con la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, para estas personas el significado espiritual interno, el que se aplica internamente verdaderamente en sus vidas, el significado espiritual interno de estos signos, en este caso el signo del bautismo externo que se realizó en ellos, pues ese significado interno no se realiza en ellos.
estas personas no superan la parte de la maldición de la muerte de Cristo mediante la resurrección de Cristo, ya que no poseen la realidad simbolizada por los signos de la muerte vicaria de Cristo y de la resurrección en el acto litúrgico del bautismo. Sin embargo, se puede decir que se identifican en parte espiritualmente solo con el signo de la muerte y de la maldición bautismal, pero en absoluto espiritualmente con el signo de la resurrección, por lo que permanecen en la condición de muerte espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea, lo mismo que se aplicaba con el judío, con el israelita incrédulo, se aplica con el falso creyente cristiano incrédulo. Aunque uno fue circuncidado y el otro fue bautizado, en ellos se aplica la parte de la maldición de ese símbolo, pero no se aplica la parte de la bendición de esos símbolos. Entonces, volvemos a rodar y vamos a el siguiente cuadro. Este signo de doble juramento que se apoya en el hecho de que el Nuevo Testamento a veces entiende el bautismo con el trasfondo de los principales eventos históricos de redención que expresan bendición y maldición. En 1 Corintios capítulo 10 versos 1 y 2 Pablo dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar rojo, cuando salieron de Egipto y atravesaron el mar rojo. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí el bautismo de Israel es una forma de hablar de su identificación con Moisés en la redención de Dios que Dios trajo a Israel sacándolos de Egipto. El mar, en este caso el mar rojo, connota ideas de bendecir a los redimidos a través de las aguas y de maldecir a los egipcios juzgados en las mismas aguas. Y nos damos cuenta que en ese bautismo que recibió Israel, ellos pasaron a través de las aguas en seco. Ninguno de ellos fue sumergido en las aguas, pero todos fueron bautizados. Sin embargo, el ejército de Egipto vino detrás de Israel, pasó por entre las aguas los cubrieron, todos fueron sumergidos, pero ninguno fue bautizado, sino que fueron juzgados o condenados en las mismas aguas en que fueron bautizados los israelitas. Un fondo similar se evoca en Mateo capítulo 3 versos 11 al 17, donde se narra el bautismo de Jesús en el río Jordán. Juan el Bautista bautizaba a Jesús en el agua del río Jordán junto con otros israelitas. Eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 3. ¿Por qué es tan importante que Jesús fuera bautizado en agua en un río junto con otros judíos al inicio de su ministerio? Hay un telón de fondo veterotestamentario, hay un telón de fondo del Antiguo Testamento contra el que se puede ver este incidente. Así como Israel fue dirigido por Moisés y tuvo que atravesar el Mar Rojo en el Éxodo, y así como la segunda generación de Israel tuvo que hacer lo mismo en el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, como un segundo éxodo repetido, así también ahora que la restauración de Israel ya es inminente, ya está a las puertas, como pudiéramos decir, a través de Jesús, quien es el Mesías, pues los verdaderos israelitas debían identificarse con el bautismo en agua y con su líder profético para comenzar a experimentar la nueva restauración. Así pues, el signo de bendición-maldición del Mar Rojo se traslada al bautismo de Jesús, en este caso hecho por Juan el Bautista, donde el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma, que se confirma en Mateo capítulo 3 verso 11, donde se dice que el bautismo de Juan apunta a un bautismo mayor. Dice, el mismo Cristo os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto probablemente se refiere al espíritu de la bendición y al fuego del juicio
que se describe más adelante de manera doble en el versículo 12, donde dice: y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. De la misma manera, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21, se refiere a Noé y su familia siendo traídos a salvo a través del agua en el arca. Y correspondiendo a eso es el bautismo. Como en el Mar Rojo, como en el caso del Mar Rojo, las aguas del gran diluvio fueron un signo de bendición para los que estaban en el arca, pero fueron un signo de maldición o de juicio para los que estaban fuera del arca, que perecieron en esas aguas. Así, 1 Corintios capítulo 10, 1 de Pedro capítulo 3, el bautismo se asocia solo con un signo, de bendición, aunque la idea del juicio está en el fondo de las alusiones del Antiguo Testamento. O sea, aunque en 1 Corintios capítulo 10 y 1 de Pedro capítulo 3, las alusiones directas o digamos las alusiones que se hacen explícitamente están asociadas directamente con la bendición de los que se salvaron. No obstante, hay una implicación de juicio detrás de esa salvación, porque sí, se salvaron unos, pero perecieron otros. En el caso de Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, fueron bautizados y fueron librados de Egipto. Los egipcios pasaron por las mismas aguas, pero fueron anegados en ellas. Con Noé pasa lo mismo. Noé fue salvado en las aguas del diluvio, pero toda la generación de Noé pereció en las mismas aguas. ¿Se dan cuenta? Hubo salvación para Noé, pero hubo juicio y condenación para la generación de Noé. Hubo salvación para Israel, pero hubo juicio y condenación para los egipcios. Y todo en las mismas aguas, en cada caso respectivamente. Ahora, ¿cómo podría lo que hemos discutido, lo que hemos visto, lo que he discutido hasta ahora, hasta este momento, en esta sesión, estar relacionado con el tema de si los niños deben ser bautizados? Bueno, todo lo que hemos visto hasta aquí, en esencia, todo lo que hemos visto hasta aquí es una explicación bastante, digamos, profunda y con muchos detalles, pero que también pudiéramos decir muy aclaradora de cómo el bautismo y la circuncisión se corresponden en su significado uno con el otro. De modo que podemos ver claramente que el bautismo es la señal para el Israel escatológico, o sea, para la iglesia, y que el bautismo es la señal que sustituyó a la circuncisión, la cual ya no es necesaria porque era una sombra de lo que habría de cumplirse, pero lo que habría de cumplirse ya se cumplió en Cristo, y a través de Cristo se cumple también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la iglesia está completa en Cristo y no necesita de aquellos ritos del Antiguo Testamento que son sombras de la sustancia, que era el cumplimiento de esas sombras. Por lo tanto, ya no necesitamos las sombras porque ya tenemos el cumplimiento de la sustancia. En cambio, tenemos una nueva señal, que es la señal del bautismo, que ha sustituido a la señal de la circuncisión y que representa o simboliza exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué relación tiene esta cuestión? Habiendo entendido que el bautismo y la circuncisión tienen un mismo significado espiritual, y habiendo entendido que el bautismo ha sustituido a la circuncisión, entonces ¿cómo llegamos al punto de que todo esto tiene algo que ver con el bautismo infantil? Pues en primer lugar está el hecho de que los infantes de Israel, o sea, los niños de los israelitas, se sometieron al signo de la circuncisión por expreso mandato de Dios. Sí, porque si a alguien se le ocurre discutir, no, porque los niños no tenían fe para recibir la señal del pacto, bueno, discútelo con Dios, porque quien mandó hacer eso fue el Dios mismo. Si, como he tratado de mostrar a lo largo de toda esta exposición hasta ahora, el bautismo es el equivalente redentor histórico y tipológico de la circuncisión, entonces parece muy natural que el equivalente del Nuevo Testamento
a la circuncisión, que en este caso es el bautismo, se aplique de igual modo a los infantes como mismo se le aplicó el signo a los infantes del Antiguo Testamento, ya que el bautismo es una sustitución como señal de aquello que era representado idénticamente en la circuncisión del Antiguo Testamento. Si a los niños del Antiguo Testamento, en este caso eran los niños varones, se sometían al rito de la circuncisión, pues es muy plausible, muy natural que si el bautismo ha sustituido a la circuncisión, pues los niños también pueden ser bautizados del mismo modo que eran circuncidados. Entonces, también hay que recordar que incluso con el bautismo de adultos o el bautismo de creyentes, el bautismo no necesariamente connota solo la salvación, sino que como signo de pacto transmite nociones tanto de bendición como de maldición. Solo la vida de perseverancia de una persona determina qué aspecto de ese signo de agua, en este caso del bautismo, se realiza o se implica en la persona bautizada. O sea, el hecho de que una persona se bautice bajo su profesión de fe, como la Biblia enseña, ese bautismo por profesión de fe. Evidentemente no tenemos nada en contra, como lo expliqué amplia y de manera muy detallada en la primera presentación, en el primer video que hicimos al respecto. No tenemos nada en contra del bautismo de creyentes, porque de hecho todos los que practicamos el bautismo infantil o todos los que nos asociamos con una iglesia reformada que tiene en su precepto de fe el paudobautismo o el bautismo infantil, pues también se aplica y se practica el bautismo de la persona creyente, o sea, de la persona adulta que es creyente y que se bautiza bajo su profesión de fe. Primero porque la Biblia lo enseña, ¿no? Es algo completamente natural, bíblicamente hablando. Pero estamos viendo que la Biblia sí sostiene y sí defiende bíblicamente y teológicamente la práctica del bautismo infantil. No tenemos nada en contra del credo bautismo, pero evidentemente encontramos que hay razones bíblico-teológicas para la aplicación del bautismo de infantes. Y el bautismo de los creyentes, de los adultos, no garantiza necesariamente que la persona sea salvada, porque depende de que esa persona se mantenga en perseverancia. Si persevera en la fe, entonces se aplican los sentidos de bendición, o sea, de maldición y bendición. De la maldición en el caso de que se identifica con la maldición de la muerte de Cristo, y esa persona pues al identificarse con esa muerte de Cristo está matando, está dando muerte al viejo hombre. Eso no es que esté ocurriendo con el bautismo solo está representando esa realidad espiritual. Y se identifica también con la bendición de la resurrección para una nueva vida. Pero si la persona no persevera en la fe, pues sencillamente solo se aplica en su vida lo concerniente a la maldición de la muerte, pero no a la bendición de la resurrección. En segundo lugar, quito aquí, acá. Ok, ahora sí. En segundo lugar, dado que el Nuevo Testamento representa típicamente una ampliación de los grupos de personas que comparten las bendiciones escatológicas, ahora se incluye también a las mujeres y a los gentiles. Entendamos que en el Antiguo Testamento solo se circuncidaba a los niños varones, pero ahora en el Nuevo Testamento, en la señal del nuevo pacto, que es el bautismo, también se añade a las mujeres y a los gentiles, no solamente a los niños varones de Israel, sino a los gentiles también. Hay una ampliación de los grupos de personas que comparten las bendiciones escatológicas a las que apuntaban tanto la circuncisión como el bautismo. Pues
sería muy inusual, muy extraño en el caso de una señal de entrada al pacto que se estrechara de lo antiguo a lo nuevo, en vez de ampliarse, que se estreche. Eso sería muy extraño, muy inusual, completamente fuera de lógica. Por lo que un grupo importante de personas, que en este caso serían los niños, los hijos de los creyentes, porque aclaramos, no se practica en las iglesias reformadas el bautismo de infantes como lo practica la Iglesia Católica Romana, que bautiza a niños de todas las personas que quieran bautizar a sus hijos, indistintamente de su credo, de su fe, de si tiene fe o no la tiene. No. En el caso de las iglesias reformadas, el bautismo de los infantes se refiere a los hijos de los creyentes que forman parte de la comunidad del pacto y que le dan entrada a sus hijos por medio de ese rito a la misma comunidad. Pero no se trata como hacen los católicos romanos, que bautizan infantes de todo el mundo, indistintamente a si tienen fe o no, si pertenecen a la comunidad de fe o no. A ellos no les interesa eso, bautizan a todos los niños por igual. Sencillamente eso es un error. Las comunidades de fe reformada, las comunidades cristianas de fe reformada que bautizan a los niños, lo hacen en el sentido de que son los hijos de los creyentes que pertenecen a la comunidad del pacto, no de personas no creyentes. Entonces sería muy inusual que se estrechara de lo antiguo a lo nuevo, siendo que lo nuevo es más amplio, siendo que lo nuevo es más abarcativo, más inclusivo, siendo que lo nuevo es mejor. ¿Cómo es posible que en vez de ampliarse se estreche? Eso no tiene sentido. Quedarían fuera un grupo importante de personas que serían los niños, quienes fueron incluidos en los beneficios de las señales del pacto, del antiguo pacto. O sea, esos niños anteriormente en el antiguo pacto ya gozaban de los beneficios de ese pacto, de las señales de ese pacto, ya gozaban de eso. ¿Cómo es posible que en un mejor pacto, con mejores promesas, más inclusivo, más abarcativo, más amplio, mucho mejor, cómo es posible que en lugar de considerarse la entrada de los niños, pues se le niegue? Eso no tiene sentido. Entonces, quedaría ahora excluido ese grupo de personas de los beneficios que ya tenían, lo que no aporta mucho sentido, lógico, por lo que un número no pequeño de judíos cristianos reclamarían una explicación como lo expuse en mi anterior presentación. O sea, para aclarar esto de manera simple, algo que ya en la presentación pasada lo dije como, digamos que muy reiteradamente y muy ampliamente, muy detalladamente. Ahora digamos que voy a concluir con el mismo sentido. No tiene lógica que los primeros creyentes cristianos, quienes eran judíos, eran israelitas, que bajo las señales del antiguo pacto habían circuncidado a sus hijos. ¿Cómo es posible que, llegado el cumplimiento de todas estas cosas, en la nueva era del cumplimiento, donde todo es mejor, más abarcativo, más amplio, cómo es posible que a los niños de los creyentes que ya habían sido circuncidados se les niegue la participación en el rito del bautismo, siendo que el bautismo y la circuncisión tienen el mismo significado espiritual? No tiene sentido. Y lo que sí hubiera pasado, lo que sí hubiera sucedido, es que miles, y digo miles porque la Biblia nos da testimonio en el capítulo 2 de Hechos, si no me equivoco, me pueden corregir en ese detalle, sí, pero creo que es en el capítulo 2 de Hechos donde se dice que 3,000 personas, puede ser capítulo 1 o capítulo 2, bueno, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos se dice que 3,000 personas se añadieron a la iglesia por la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro predica el evangelio
en el día de Pentecostés, aclara una serie de situaciones y ya a continuación de esas aclaraciones comienza a explicar lo que ha estado sucediendo y explica el Evangelio y presenta a Cristo, y se dice que 3.000 personas, ahora eran 3.000 personas, judíos procedentes de todas las partes del mundo, que se habían reunido en Jerusalén con motivo de la celebración de la fiesta de las cosechas o fiesta de Pentecostés. Eran judíos, eran israelitas. Todos ellos eran israelitas. Pudiera haber algunos prosélitos, pero en general eran israelitas. Todos los creyentes de la primera iglesia del siglo I eran israelitas. Y dice que se añadieron ese día, solo ese día, se añadieron 3.000 personas. Y ese día fueron bautizados, porque eso es lo que nos dice el texto bíblico, que fueron bautizados. Ahora, usted se imagina que en ese bautismo de miles de personas, usted piensa que no había familias enteras ahí, usted piensa que no había niños ahí, sí los había, no sea iluso, no piense que porque la Biblia no nos da, digamos, todos los detalles, los pormenores, no imagine que es que eso no estaba, no es así. Miles de personas, eso incluía familias enteras, y claro que habrían niños allí. Es ilógico pensar, es iluso pensar otra cosa. ¿Cómo se imagina que todos esos judíos fueron a ser bautizados en la nueva fe en Cristo en ese momento y que no podrían bautizar a sus hijos? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Que esos miles de judíos hubieran levantado la voz y hubieran exigido una explicación. Alguien tendría que haber explicado eso muy claramente. Ahora, ¿qué nos encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con respecto al bautismo infantil? No nos encontramos nada. Nos encontramos con un rotundo y ensordecedor silencio. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es que no dicen nada? Pues sencillamente porque no había nada que decir. ¿Y por qué no había nada que decir? No había nada que decir porque ningún judío, ningún israelita de esos miles que fueron bautizados, a ninguno se le impidió bautizar a sus hijos. Porque si eso se hubiese impedido, créame, con toda certeza, que muchos de ellos, si no, por no decir todos ellos, habrían alzado la voz y habrían exigido una explicación. Esa explicación hubiera tenido que estar muy claramente detallada en los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué no se puede bautizar a los niños de los creyentes? Sencillamente tal explicación no aparece, no existe. Nadie jamás dio esa explicación, y nadie la dio por la sencilla razón de que nadie la pidió. Y nadie la pidió porque sencillamente a nadie se le impidió bautizar a sus hijos. Por eso, el argumento del silencio, que muchas veces es utilizado erróneamente por los que se aferran al credobautismo únicamente, o sea, al bautismo de creyentes por profesión de fe únicamente. Ellos dicen, no, la Biblia no dice nada, por lo tanto no hay que hacerlo. No, es que no estás entendiendo la cuestión, no estás entendiendo lo que está pasando. Lo que está pasando es que nadie dijo nada, porque los miles de judíos, los miles de israelitas que fueron bautizados ese día por la predicación o a causa de la predicación de Pedro, pues bautizaron a sus hijos. Porque si se les hubiese impedido bautizar a sus hijos, ellos habrían alzado la voz pidiendo una explicación y alguien habría tenido que darla, pero nadie dio ninguna. ¿Por qué? Porque nadie pidió ninguna explicación. ¿Por qué nadie pidió ninguna explicación? Porque a nadie se le impidió bautizar a sus hijos. Esa es la realidad. Por lo tanto, está muy lógicamente entendible, y yo incluso diría demostrado, que el bautismo infantil es una práctica justificada por y desde la palabra de Dios. Bíblica y teológicamente es justificada, lógicamente es justificada. No hay nada en contra del bautismo infantil. Ahora,
recordamos algo que ya dije, no practicamos el bautismo infantil al estilo como lo hacen los católicos romanos que bautizan niños indistintamente de la fe de sus padres. No, bautizamos o se bautizan niños que son hijos de los creyentes, miembros de la comunidad del pacto, porque el signo del bautismo es un signo de entrada a esa comunidad del pacto. Por lo tanto, no pueden ser hijos de personas no creyentes, sino hijos de los creyentes. Como mismo se practicó la circuncisión en el Antiguo Testamento, así se practica el bautismo en el Nuevo Testamento. Los creyentes se bautizan y bautizan a sus hijos, porque ellos entran en la comunidad del pacto y con ellos entran sus hijos en esa comunidad también. Los padres creyentes no abandonan a sus hijos fuera de la comunidad, sino que los llevan consigo. Eso se aplicó en el Antiguo Testamento por mandato expreso de Dios, y en el Nuevo Testamento se aplicó por la misma razón lógica, porque no puede ser que en el nuevo pacto se estreche cuando todo es más amplio, más inclusivo. No puede ser, no tiene sentido lógico. Por lo tanto, defendemos bíblico, teológica y lógicamente el bautismo infantil. Llegamos al final de esta segunda presentación y esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Una última palabra, digamos, para cerrar, y es que no tenemos nada en contra del credo bautismo o del bautismo, la aplicación del bautismo en adultos creyentes bajo su profesión de fe. Por supuesto que si un adulto que nunca ha sido bautizado llega a alguna de nuestras congregaciones, se convierte, da testimonio de su conversión, es evidente ese testimonio, pues se le va a bautizar bajo su profesión de fe. Eso es completamente lógico. No hay ningún problema con eso, pero entendemos, y la razón de este video es unirse al video anterior para entre los dos dar todas las aristas y toda la profundidad bíblico-teológica posible para entender la justificación bíblico-teológico, histórico y lógico del bautismo de infantes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.